Electromagazine proporciona información valiosa y actualizada sobre los últimos avances y productos disponibles en el mercado eléctrico uruguayo. La versión en papel de Electromagazine es ideal para aquellos que prefieren una revista física, mientras que la versión virtual es perfecta para aquellos que prefieren leerla en línea. La versión PDF ofrece la comodidad de descargar y leer la revista en cualquier dispositivo, y la versión para celular está diseñada para que nuestros lectores accedan a la información en cualquier lugar y en cualquier momento. Electromagazine también ofrece cursos de capacitación intensivos en línea de 1 o 2 días de duración para técnicos e ingenieros que quieran expandir sus conocimientos y habilidades en el campo eléctrico. Los cursos son dictados por expertos docentes con amplia experiencia en sus respectivos temas y se realizan a través de la plataforma Zoom, lo que permite a los participantes aprender desde cualquier lugar del país. Los cursos también se dictan en modalidad in-company, adaptándolos a las necesidades de cada empresa. Electromagazine también organiza webinares gratuitos, en colaboración con fabricantes e importadores de materiales eléctricos, lo que permite a los asistentes conocer de primera mano los últimos productos y tecnologías aplicados a la industria y el hogar. Además, Electromagazine también está presente en las redes sociales, Facebook y LinkedIn. En estas plataformas, compartimos información valiosa, actualizaciones y noticias relacionadas con el sector eléctrico. Electromagazine es la única revista técnica para el sector eléctrico del Uruguay, y nuestro compromiso es la satisfacción de nuestros clientes y seguir ayudando a nuestros técnicos a mejorar su trabajo diario en el campo eléctrico. Únase a nosotros en nuestra misión de liderar en la industria eléctrica y llevar a su empresa al siguiente nivel. Buenos días a todos. Lo que nos llama o lo que les vamos a hablar hoy es las soluciones que tenemos desde Schneider Electric para todo lo que es la climatización en los tableros eléctricos de baja tensión, ¿sí? Arranquemos entonces con la presentación. A ver, ¿qué es la gestión térmica? ¿Sí? Eh, Hoy en día, digamos, hoy en día en realidad no, desde siempre, eh, todos los componentes que van dentro de un tablero eléctrico, ¿sí? Llámese interruptores, en caja moldeada, en aire, termomagnéticas, PLCs, variadores de velocidad, arrancadores suaves, todo lo que va dentro de un tablero eléctrico eh, genera calor, ¿sí? Genera calor. Y esos mismos componentes que generan calor, ¿sí? Imagínense, dentro de un tablero eléctrico, todos los componentes están en ese momento generando calor. Eh, Todos los componentes que están generando calor, además de generar calor, reciben, por ejemplo, también el calor de los otros, y así todo eso se va potenciando y cada vez tengo más temperatura dentro de un tablero eléctrico. Esos mismos componentes eléctricos, por ejemplo, los interruptores, sufren lo que se llama una desclasificación, ¿sí? Cuando la temperatura dentro del tablero es muy alta, ¿sí? Por ejemplo, los interruptores, cuando hablamos de cualquier tipo de componente eléctrico, digamos interruptores, ya sea en caja moldeada, termomagnéticas, interruptores en aire, están ensayados para funcionar correctamente entre no más de 35 grados centígrados, ¿ok? Pero dentro de un tablero eléctrico que tiene muchos componentes eléctricos, normalmente suele haber más de 35 grados. Entonces, los componentes que justamente no están preparados para funcionar a más de 35 grados sufren lo que se llama una desclasificación. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso cuando hacemos nuestros diseños, ¿ok? Ya sea tomando en cuenta eso o ya sea aplicando entonces un control de gestión térmica dentro del tablero eléctrico. O sea, lo que necesitamos hacer es que esos componentes logren su funcionamiento óptimo, y su funcionamiento óptimo lo logran con una temperatura controlada. Bien, tenemos que tomar en cuenta también algunas otras cosas, como puede ser la evolución de la tecnología. Hoy en día, eh, todas las marcas intentan hacer componentes cada vez más chiquitos, ¿sí? O sea, los interruptores cada vez tienden a ser cada vez más chicos. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? No hay problema, digamos, cada vez son más chicos, pero cada vez disipan mayor calor. Entonces, requieren mayor
eh, ventilación y mayor fuerza para extraer ese calor dentro de los tableros eléctricos. No obstante con eso, si le sumamos, por ejemplo, la electrónica de potencia, variadores de velocidad, arrancadores suaves, PLCs, ese tipo de equipamiento genera muchísimo más calor, ¿sí? Porque no solamente son más compactos, sino tienen lo que se denomina electrónica de potencia. Si ustedes se fijaron, por ejemplo, los variadores de velocidad, normalmente toda la parte posterior del equipo es un disipador. O sea que tienen que intentar sacar el calor de adentro para poder funcionar de manera óptima. ¿Ok? Otro detalle también es que, y nos pasa mucho a los que hacemos diseño de tableros nuevos, nos dicen, bueno, el tablero eléctrico tiene que ocupar este espacio. Bueno, pero no se puede, hay que poner los instrumentos o los componentes que van adentro muy, muy cerca o muy pegados. Bueno, ese espacio, ese espacio del tablero eléctrico, al reducirlo, también estamos generando mayor y mayor calor dentro de los tableros eléctricos. Y un detalle también no menor es, bueno, ¿dónde colocamos el tablero? ¿No? Porque, a ver, vamos a un extremo. Nos puede pasar que pongamos un tablero eléctrico en la Antártida, no sé, por decir algo, donde la temperatura exterior es muy, muy baja, o poner un tablero eléctrico en, no sé, eh, Río de Janeiro en verano, donde al exterior, donde todo el tiempo hace más de, no sé, 30 grados o 35 grados, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuál es la temperatura exterior también, porque eso va a influir realmente en en la temperatura interna del tablero, ¿ok? Bien, eh, nosotros desde Schneider, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo un poquitito. Tenemos una solución para todo lo que es la gestión térmica dentro del tablero, ¿sí? Cuando hablamos gestión térmica, hablamos desde ventilación, ya sea natural o forzada, ¿ok? Natural, obviamente, con dos rejillas que lo que van a hacer es simplemente hacer circular aire externo, pero sin ningún ventilador. Cuando hablo de forzada, hablo de la utilización de un ventilador, puede ser uno o dos, para insertar y extraer aire, obviamente más fresco del exterior, para refrigerar el tablero. Intercambiadores de calor, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, dentro de donde se va a instalar el tablero, eh, una planta de agua fría, ¿sí? Y quiero hacer circular eso para inyectar aire frío dentro del tablero. Y por último, es la solución, digamos, más completa, los aires acondicionados, ¿ok? Toda la gestión térmica, si yo hago gestión térmica dentro de un tablero eléctrico, o sea, si yo controlo la temperatura interna de un tablero eléctrico, voy a lograr aumentar la vida útil de los componentes que van a estar adentro. ¿Sí? Acá está, digamos, al revés, porque estoy hablando de qué es lo que produce la sobretemperatura. ¿Sí? La sobretemperatura hace que los dispositivos disminuyan la vida útil, genera un riesgo en la operación de los tableros. ¿Sí? ¿Por qué genera un riesgo? Porque los interruptores no protegen eh, adecuadamente cuando la temperatura es muy, muy alta. Acuérdense que yo les hablé al comienzo de que los interruptores se desclasifican con las altas temperaturas. Pueden ocurrir fallas, ¿sí? Por la alta temperatura, algún que otro interruptor puede llegar a actuar lo que se llama una actuación intempestiva y me deja sin energía un sector de la planta o toda la oficina, digamos, depende dónde esté instalado ese tablero, y obviamente eso me va a generar pérdidas de producción, ¿ok? Entonces, es necesario, es realmente necesario, ¿sí? Hacer una gestión térmica dentro de los tableros eléctricos para que los mismos tengan un funcionamiento eh, acorde a lo necesario, ¿ok? Bien, estudiemos un poquitito qué es lo que pasa dentro de un tablero eléctrico. Dentro de un tablero eléctrico no importa el tamaño, y como todos eh, ya sabemos que el calor sube, siempre en la parte superior voy a tener mayor temperatura que en la parte inferior, ¿ok? Y normalmente
como los componentes, como el tablero está cerrado y dentro del tablero los componentes que están adentro están generando calor, la temperatura exterior, ¿sí?, es menor que cualquiera de las otras temperaturas que voy a tener dentro del tablero, ¿sí? Habiendo dicho esto, como la temperatura exterior es menor, la primera solución, después hay que ver si llegamos a la temperatura ideal dentro de un tablero eléctrico, pero la primera solución que se me ocurre es, bueno, inyecto aire exterior y lo saco por arriba, ¿ok? Es verdad, es una solución válida, pero no siempre nos permite llevar la temperatura del tablero a menos de 35 grados, que es lo que se requiere, eh, para el buen funcionamiento de todos los componentes eléctricos, ¿sí? Esa temperatura, grábensela porque, digamos, todos los interruptores, ya sea, insisto, caja moldeada, en aire, termomagnéticos, están ensayados para funcionar a menos de 35 grados centígrados, ¿ok? Bien, fíjense un detalle, lo que yo les decía al principio, o lo que yo les decía hace un ratito, de lo que es la vida útil de los componentes eléctricos. En este caso, estamos viendo el gráfico de un condensador, de un capacitor, ¿sí? Que muchos de los tableros eléctricos tienen capacitores, obviamente, para compensar el factor de potencia. Si yo el capacitor lo hago funcionar o lo hago utilizar siempre a 20 grados, está alrededor su vida útil de 25 años, ¿ok? Si ya dentro del tablero hay 55 grados, que no es eh, no estoy exagerando, digamos, en este caso, dentro de los tableros suele haber temperaturas de este estilo y más, ¿ok? Es por eso, insisto, que se necesita todo lo que es la gestión térmica dentro de los tableros. Si yo tengo 55 grados dentro de un tablero eléctrico, el mismo capacitor se ve afectado en su vida útil y disminuye a 4 años, ¿ok? O sea, de 20 a 55 grados bajé la vida útil de 25 a 4 años, ¿ok? Solamente a 4 años. Entonces, hay veces también que nos suelen consultar, bueno, cómo puede ser que los capacitores o tal componente eléctrico dentro del tablero haya durado tan poco. Bueno, estudiemos cuál es la temperatura dentro del tablero para ver si es correcta y en cuánto nos está afectando. ¿Ok? Bien, un detalle, lo que yo les decía siempre, o lo que les vengo diciendo durante toda la presentación. Eh, la mayoría de los equipos, digamos, eso es como para tomar un poco el parámetro general, ¿no? Todo lo que sea interruptores, se recomienda que estén a no más de 35 grados, ¿ok? A no más de 35 grados, entre 20 y 35 grados. También si la temperatura es muy baja, también obviamente se ven afectados, ¿no? Si estamos hablando de utilizar un interruptor a menos 10 grados, por ejemplo, eh, también se ven afectados. Por eso también de todo lo que hablé, digamos, de todos los componentes que tenemos, también tenemos resistencias, ¿ok? De hecho, están disponibles las resistencias calefactoras, por ejemplo, para un tablero que va a funcionar en un área muy, muy fría. Entonces, eh, haciendo un promedio, la temperatura dentro de un tablero realmente no debe exceder los 35 grados centígrados, ¿ok? Ahora, para distintos tipos de componentes, por ejemplo, los variadores de velocidad aceptan, depende de la marca, hasta 50 grados centígrados, los PLCs hasta 40 grados centígrados, no sé, fusibles hasta 50 grados, fuentes de alimentación hasta 35 y así eh, con una serie de eh, dispositivos que aceptan distintos tipos de temperatura dependiendo del dispositivo, ¿ok? Pero como para hacer un, eh, un promedio, la temperatura dentro de un tablero eléctrico, como les vengo diciendo, no debe exceder los 35 grados centígrados porque empiezan a desclasificarse los componentes, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que debería o lo que se debe hacer en el momento de que se va a diseñar un tablero eléctrico? El tablerista va a agarrar, tomará un unifilar o lo hará él mismo, digamos, dependiendo de eh, cómo tenga que armar ese tablero. Y ese tablero, él lo empezará a armar y dirá, bueno, este tablero tiene un interruptor en aire, tiene tantos interruptores termomagnéticos,
Tiene arrancadores suaves, variadores de velocidad, contactores, PLCs, pantallas. Bueno, el tablerista va a agarrar todo eso, mirará su unifilar y diseñará un envolvente con todos los componentes para que funcionen de manera adecuada y de manera de cómo le piden con ese unifilar. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer ahí? Bueno, cada uno de estos componentes tiene una hoja técnica y nos dice qué calor disipan. ¿Ok? Teniendo qué calor disipa todos los componentes que hay dentro de un tablero eléctrico y teniendo cuál es la envolvente o cuál es el tablero que yo voy a poner, ¿sí? Se puede calcular exactamente qué temperatura va a haber dentro del tablero eléctrico cuando éste esté funcionando. Si la temperatura excede los 35 grados, como habíamos hablado, bueno, ahí tendremos opciones de ventilación, ¿sí? Si es menor, tendremos opciones de calefacción, ¿ok? Todo lo que es el control térmico, o sea, necesitaríamos lo que se llama un termostato para ir prendiendo o apagando los ventiladores y que la temperatura dentro del tablero esté controlada. Tenemos la línea de intercambiadores de calor, ¿sí? Donde ese tablero va colocado, por ejemplo, tenemos una planta de agua fría, ¿sí? Y podemos utilizarla para que una cañería pase por uno de estos dispositivos y recircule aire frío dentro del tablero, lo podemos usar. Y si no, directamente vamos a ir a los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Que vamos a ver que tenemos, por ejemplo, para colocar en el techo de los tableros, en el costado, o sea, sería sobre un lateral. Y después hay un modelo que se llama Slim, digamos, mucho más de menor profundidad, digamos, más chato, para colocar también en el costado de un tablero. Disponemos, lo vamos a ver si llegamos dentro de esta charla, un pequeño software que de hecho hoy en día está online, ¿ok? Es una página de internet que se llama Proclima, en donde nosotros, vamos a verlo, podemos ingresar todos estos datos, qué componentes hay dentro del tablero, qué tamaño tiene el tablero, y nos va a calcular automáticamente con algún que otro dato más, bueno, qué temperatura quiero del tablero, qué temperatura hay en la parte externa del tablero, nos va a ayudar a seleccionar y a dimensionar todo lo que es la gestión térmica de ese tablero. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cuáles son las posibilidades. Cuando yo tengo que disipar mayor calor dentro de un tablero, ¿sí? Eh, la primera opción, que no muchas veces se puede, pero la primera opción es, bueno, ¿puedo aumentar el tamaño de la chapa? Porque si aumento el tamaño de la chapa, voy a tener más posibilidad de evacuar el calor dentro del tablero, ¿ok? Entonces, quizás no necesite eh, ninguna solución térmica. Entonces, ¿puedo aumentar el tamaño de la envolvente? Si lo puedo aumentar, bueno, perfecto, lo aumento y lo que voy a poner son soluciones de eh, disipación natural. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner una rejilla y una rejilla en el techo para que el aire naturalmente ingrese, ¿sí? El aire exterior ingrese dentro del tablero y el aire caliente salga por la parte superior. ¿Ok? Si no puedo aumentar el tamaño de la envolvente, me tengo que fijar cómo es la temperatura interna respecto de la externa. ¿Ok? Si la temperatura interna es mayor que la externa, bueno, ahí uso las soluciones de ventilación, lo que yo le decía, ventilación forzada, que en este caso puedo poner, por ejemplo, un ventilador que siempre obviamente inyecte aire en la parte inferior, acuérdense que es la parte más fresca del tablero, lo recircule y con una rejilla en la parte superior, el aire caliente salga entonces por la parte superior. Y eh, también es posible, por ejemplo, poner un ventilador que inyecte aire y uno que extraiga en la parte superior, o sea, haciendo un juego de dos ventiladores para lograr mejor disipación del calor. Ahora bien, supónganse que ese tablero, que la temperatura exterior es mayor que la de la interior, ¿sí? Por ejemplo, está puesto en un lugar en donde, por ejemplo, está el exterior y hace mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Bueno, ¿tengo un circuito de agua fría cerca? Si no tengo,
directamente, voy a tener que ir a una solución de aire acondicionado, ¿sí? Y si sí tengo, voy a tener que ir a lo que se llama un intercambiador de calor, que lo que hace es, o lo que va a hacer es recircular agua fría e inyectar aire frío dentro del tablero para refrigerarlo, ¿ok? Todas estas soluciones, alimentación, ventilación natural, ventilación forzada, aire acondicionado e intercambiadores de calor, tenemos disponible para ofrecer en el mercado, digamos, desde Schneider. Y vamos a ver si vemos alguna. Bueno, hablemos en primer lugar de lo que es ventilación. Cuando hablamos de ventilación, digamos, esta es ventilación, perdón, natural, tenemos todo lo que son las rejillas, ¿sí? Las rejillas pueden venir sin filtro o con filtro, ¿ok? Con filtro, obviamente, nos permite, dependiendo del lugar en eh, donde esté puesto el tablero, el filtro nos va a permitir que la polución o el polvo no entre al tablero, pero también van a hacer que el tablero no sea refrigerado de la mejor manera, ¿ok? Pero bueno, es una opción, a veces es necesario, depende de dónde esté colocado el tablero. Un detalle no menor es que al colocar eh, una rejilla, el, el tablero pierde su grado IP, ¿ok? Obviamente hay que ver qué grado de IP tenía ese tablero, pero va a perder su grado IP, ¿ok? Una solución muy utilizada, perdón, una solución muy utilizada es poner una rejilla en la parte inferior y en el techo poner este tipo de rejilla para que el aire caliente evacúe hacia dos lados, ¿ok? Es una mejor solución, pero a veces no es tan factible o no es tan posible, porque bueno, esto depende de, por ejemplo, de la altura del tablero, del tamaño de la de la parte superior del tablero, a ver si tiene la posibilidad de que calce esta rejilla, porque obviamente vienen de medidas estándares, así que es una solución, es la mejor si vamos a usar ventilación natural, pero hay veces que no se puede colocar, eso va a depender del tipo de tablero. Cuando hablamos de ventilación forzada, ¿sí? Ventilación forzada, colocamos un ventilador que en este caso va a inyectar aire en la parte inferior y en la parte superior obviamente vamos a colocar una rejilla, ¿sí? Para que extraiga el calor del tablero. Dentro del tablero, ahora vamos a ver las características obviamente de los ventiladores, pero dentro del tablero vamos a colocar lo que es un termostato para que mida la temperatura interior y cuando sea necesario prenda o apague el ventilador, ¿ok? Dependiendo de las necesidades de temperatura dentro del tablero. En este caso, el uso de filtros, ¿sí? O el uso de todo lo que es eh, los ventiladores, este tipo de ventiladores, va a permitir garantizar dentro del tablero un, hasta un IP54, ¿ok? Porque los tableros, perdón, los ventiladores vienen, vienen con unas pequeñas gomas, digamos, ahora vamos a ver cómo es toda la instalación, ¿ok? Pero me van a permitir hasta un grado de IP54 dentro, dentro del tablero, ¿ok? Bien, tenemos distintos tipos de ventiladores, ¿sí? Los ventiladores, un detalle para que sepan, se pueden colocar de una forma o la otra, o sea, lo puedo utilizar como insertar aire o extraer aire. Eso va a depender del diseñador del tablero o de cómo lo quiera colocar. Normalmente, en particular en mi caso, me parece que es mejor insertar aire fresco por la parte inferior, hacerlo circular dentro del tablero y que salga por la parte superior. También tenemos, digamos, distintos tipos de ventiladores dependiendo de la potencia por metro cúbico hora que se requiera. Obviamente cuando cambiamos
el tipo de ventilador va a cambiar el tipo de tamaño, ¿ok? No todos los ventiladores, digamos, por el tamaño, se van a poder instalar en cualquier tipo de tablero, porque eso va a depender del tipo, obviamente si el ventilador es más grande, va a requerir, digamos, un tablero y un lugar para fijarse mucho más grande, ¿sí? Con respecto al IP, fíjense que todos los ventiladores van a tener una junta de lo que se llama estanqueidad, ¿sí? Y acuérdense lo que les dije anteriormente, todos los ventiladores se pueden colocar para extracción o para inserción de aire, dependiendo de cómo los coloquen, ¿sí? También tenemos la posibilidad de colocarle distintos tipos de filtro. Acuérdense que los filtros eh, me ayudan a mantener el grado IP, pero hacen que la circulación de aire dentro del tablero no sea la mayor, ¿ok? Porque ya al poner un filtro intermedio, la circulación de aire no va a ser total, digamos. Bien, hablando un poquitito también de los ventiladores, son aptos para instalaciones de interior y exterior, son resistentes a los rayos UV, alto grado IP, hablamos de hasta IP55. El motor es reversible, ¿ok? Entonces, todos los modelos de ventiladores pueden actuar como ventilador o como extractor, ¿ok? Tenemos un sistema de ventilación que es un sistema de ventilación inteligente, ¿ok? ¿Por qué se llama inteligente? Ahora lo vamos a ver, porque nos puede avisar mediante un LED o mediante un contacto, ¿sí? Este, cuando tiene algún ventilador algún problema o cuando algún filtro está sucio, ¿ok? Vamos a ver un poquitito este sistema. Fíjense lo siguiente, en este caso estamos hablando de un tipo de ventilador inteligente donde ya desde el frente tengo una indicación de LEDs y estos LEDs lo que me van diciendo es, primero, dependiendo del color, qué suciedad tienen los filtros, ¿ok? Después, no solamente eso, obviamente esto lo logran con un sensor, ahora lo vamos a ver. Eh, Podemos ver también cuando el ventilador, porque mide el mismo ventilador, mide a qué velocidad está funcionando ese ventilador y si a mayor tiempo quizás la velocidad va bajando, entonces nos puede avisar cuando es el fin de vida útil del ventilador, ¿ok? Este es el tipo de sensor que tiene internamente, que lo que hace es medir la temperatura que pasa a través del filtro, ¿sí? Y a medida que va midiendo, nos va indicando hacia el frente cómo está funcionando y si es necesario, por ejemplo, cambiar el filtro, ¿ok? Todo este sistema lleva un pequeño controlador, ¿sí? Lleva un pequeño controlador que nos da la posibilidad de, si tenemos, por ejemplo, dentro de ese tablero un PLC, indicarle con un contacto cuando alguno de los ventiladores está teniendo algún problema o cuando hay que eh, cambiar alguno de ellos, ¿ok? Este es el controlador, ¿sí? Recopila toda la información de los sensores y de los ventiladores. Tiene una pantallita para que nosotros podamos ver en el mismo controlador cuál es la temperatura, cómo están los filtros, etcétera, etcétera. Y también puede conectarse a un PLC mediante un contacto seco, ¿sí? En donde le va a indicar, por ejemplo, cuando haya que realizar algún mantenimiento o cuando haya que, por ejemplo, cambiar algún ventilador, ¿ok? Eh, bien, hablemos un poquitito de intercambiadores y unidades de refrigeración, o sea, qué pasa cuando ya no podemos lograr bajar la temperatura interna dentro de un tablero con un simple ventilador, ¿ok? Entonces, son los intercambiadores, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Primero, en este caso la temperatura interior es mayor que la exterior, entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer circular agua fría por una parte del intercambiador e inyectar aire frío, perdón, dentro del tablero para poder bajar la temperatura. En este caso, obviamente mantenemos el grado IP del tablero porque esto va,
puesto junto con el tablero, simplemente con dos rejillas, una de meter aire, una que va a inyectar aire frío y una que va a sacar el aire caliente. Y si no, obviamente también manteniendo el grado IP, vamos a lo que son las unidades de refrigeración, o sea, cuando hablamos de aire acondicionado, que pueden colocarse de forma lateral, ¿sí? Como en este caso, lo podemos conectar al lado del tablero o en la parte superior, ¿sí? Esto va a depender obviamente siempre del lugar en que tengamos el tablero. Normalmente este tipo de usos, en mi forma de ver, es el mejor, pero no siempre es posible, ¿ok? Dependiendo, hay que ver el tamaño del tablero, el techo, obviamente de donde está puesto el tablero, si es factible colocarlo. Así que no es siempre posible usar este tipo de aplicación, este tipo de forma de instalar el aire acondicionado. Entonces hay veces que hay que instalarlo en la parte lateral. ¿Ok? Bien, si hablamos de unidades de refrigeración, acá tenemos lo que vimos, digamos, laterales. Tenemos laterales superiores, ¿sí? En la parte, o sea, para colocar en el techo, y si quieren pueden ver o está explicitada, digamos, las potencias que tenemos. Hay de acero, de chapa, digamos, para interior, o de acero inoxidable, ¿sí? Está el slim, o sea, el extra chato, que es para el costado del, del tablero. Tenemos también de pie, que acá estamos hablando ya de potencias mucho mayores, y un modelo que está preparado, digamos, para exterior, en donde, eh, digamos, ven, tienen acá todo lo que es la extracción del aire caliente hacia la parte superior o afuera del aire acondicionado. ¿Ok? También disponemos de resistencias. Esto, a ver, no es solamente para, y ahora lo vamos a ver también un poquitito, no es, el uso de resistencias no es siempre para decir, bueno, tengo que instalar un tablero en la Antártida. No, dentro de un tablero eléctrico, no solamente hay que controlar que la temperatura no sea muy alta ni que la temperatura no sea muy baja, sino que también hay que controlar la humedad. ¿Ok? Entonces, la resistencia en conjunto con eh, la refrigeración del tablero van a ser o nos van a permitir eh, controlar todo lo que es la humedad dentro de ese tablero eléctrico. ¿Ok? Si hablamos de, acá, bueno, justamente, modificando la temperatura interna de la envolvente, que puede ser IP54 o superior, modifica la humedad relativa, ¿sí? Y la cantidad de vapor en agua. O sea, los componentes eléctricos que están dentro de un tablero no solamente se ven afectados, perdón, con la temperatura interna, sino que también se ven afectados y tienen que funcionar en un cierto rango de humedad, ¿ok? De humedad relativa. Entonces, con la utilización de resistencias calefactoras, yo lo que puedo hacer es no solamente controlar la temperatura, sino eh, bajar o subir la humedad relativa, dependiendo de lo que vaya necesitando, ¿ok? Si hablamos de resistencias, bueno, tenemos distintos tipos de resistencias, resistencias de aluminio, resistencias eh, insulated, digamos, o sea, protegidas, que vienen en distintas versiones, y normalmente las que mayor comercialización o mayor uso suelen tener son las ultra delgadas, ¿ok? Fíjense que como máximo tienen 1,6 milímetros, prácticamente no ocupan ningún espacio dentro del tablero, se suelen colocar en las partes laterales o también se pueden colocar en la parte posterior, pero se suele colocar en las partes laterales. Pero este tipo de resistencias nos ayuda muchísimo a ahorrar espacio dentro del tablero eléctrico. ¿Ok? Y el control, o sea, porque, digamos, tanto sea los aires acondicionados, los ventiladores o las resistencias, no las vamos a dejar prendidas todo el tiempo, porque no todo el tiempo vamos a necesitar climatizar ese tablero. ¿Ok? Entonces necesitamos hacer un control, lo que se llama un termostato. ¿Ok? En este caso, tenemos termostatos, digamos, analógicos con una pequeña ruedita, o termostatos digitales, ¿sí? Tanto los analógicos como los digitales son montaje por Real si no estamos hablando de, en este caso no estamos hablando de un termostato para una casa, digamos. Entonces son termostatos que van a estar dentro
de un tablero. Entonces tienen la posibilidad de montarse en RealD, ¿sí? En este caso, en los analógicos, digamos, el elemento sensor es un bimetal, ¿sí? Y en el caso de los electrónicos, bueno, suelen tener algún tipo de sensor, que puede ser una PT100 o algún tipo de otro sensor, digamos, pero ya son electrónicos y miden temperatura y humedad. Y de acuerdo al set point, digamos, o a la temperatura que nosotros le fijemos eh, que queremos dentro del tablero, va a ir encendiendo o apagando, depende lo que necesite, por ejemplo, el aire acondicionado, las resistencias o los ventiladores, dependiendo de lo que se vaya requiriendo. Pero sepan entonces que este tipo de termostatos está preparado, viene con su calce o su ajuste para colocarlos directamente sobre RealD. ¿Ok? Bien, nosotros tenemos un software, ¿sí? Que se llama Proclima. En realidad, en algún momento fue software, digamos. ¿Qué quiero decir con fue software? Había que descargarse un programita, instalarlo en una computadora y tenerlo. Hoy en día es un software online, digamos, es una página. La vamos a ver ahora, si quieren, les propongo que las veamos porque es muy, muy simple. Nosotros vamos a tener la opción de decirle, bueno, qué tipo de tablero vamos a utilizar, qué material es el tablero, porque eso también es importante, ¿no? No es lo mismo disipar temperatura en un tablero de chapa que en un tablero de poliéster o en el tablero de que tengamos, digamos. Nos va a pedir qué tipo de material es, qué dimensiones tiene. Tenemos que poner exactamente todos los componentes que tenemos adentro, ¿sí? Vamos a ver que el software nos deja, porque nosotros dentro de un tablero eléctrico podemos tener componentes eh, de distintas marcas. Si son Schneider mejor, en el sentido de que vamos a ver que el software ya tiene encargada las disipaciones de calor de todos los componentes Schneider, pero también nos deja, si ponemos algún tipo de otro componente, poner la disipación que nos va a entregar ese componente. ¿Ok? Entonces, una vez puesto cómo va a ser el gabinete, qué componentes tengo adentro y cuáles son las temperaturas que yo quiero adentro y las que tengo afuera o las que voy a tener afuera, el software nos va a recomendar una solución térmica. Por ejemplo, nos va a decir, bueno, es necesario poner un ventilador, o si no puede llegar con un ventilador, nos va a decir, bueno, hay que poner sí o sí un aire acondicionado. Bueno, ahora lo vamos a ver y nos va a poder brindar o nos brinda al final de todo el desarrollo un informe para que nosotros podamos entregar, perdón, a nuestro cliente y decirle, bueno, mira, si yo no pongo ninguna solución térmica en este tablero, realmente voy a tener, no sé, 65 grados dentro del tablero, entonces es sí o sí necesario poner esta solución. ¿Ok? Bien, vamos a verlo si quieren en vivo. La página es proclima.se.com, ¿ok? Yo ya la dejé abierta acá, proclima.se.com. El software es realmente gratuito, o la página, digamos, en este caso, es totalmente gratuita. Eh, Antes de avanzar, no sé si hay alguna consulta en el chat por las dudas. Vamos a ver el chat. No, A ver Javi, si... por ahora no. No, ok. Pero déjame aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos, aquellos que tengan alguna duda o alguna consulta, a que se sientan libres de abrir el micrófono o escribirla en el chat. Ok. En el chat, entre paréntesis, antes de arrancar eh, la, la- la capacitación, les dejé un link para que se puedan registrar. El que quiera recibir la presentación, sin problema se la enviamos, eso sin inconvenientes. Simplemente lo que les pido es que se registren en ese link para tener los datos de contacto y poder enviárselo. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces un poquitito el Proclima. El Proclima, como yo les decía anteriormente, eh, antes era un software, ustedes se tenían que descargar un ejecutable, lo instalaban en su máquina y lo utilizaban. Hoy en día es una página web, como pueden ver, digamos, proclima.se.com.
Es totalmente gratuito. Lo que les exige sí es un registro. Un registro es, bueno, poner un nombre de usuario, una contraseña y un mail, y con eso ya pueden ingresar sin problema a hacer el cálculo de climatización o el cálculo de temperatura y solución dentro de sus tableros. ¿Ok? Voy a hacer clic acá, obviamente, login o registrar como un nuevo usuario. ¿Sí? Esperamos un instante. Cuando se ponen registrar, van a esta página, ¿ok? Que si están registrados van a poner el email acá y luego en Next van a poner la contraseña. Si no tienen una cuenta, van a hacer clic acá en Register Here, ¿ok? Que como les dije, le va a pedir un nombre de usuario, una contraseña y simplemente un mail, ¿sí? Que lo va a verificar porque les va a enviar un código y ustedes tienen que poner ese código para que los deje autorizar. Si alguna vez ingresaron a entre paréntesis, si alguna vez ingresaron a alguna plataforma o algún software de Schneider, por ejemplo el Ecodial, por ejemplo el Rhapsody, por ejemplo el My Schneider, tienen que utilizar el mismo mail y la misma contraseña. No necesitan registrarse, ¿se entiende? O sea, si ya tienen algún registro dentro de alguna de las plataformas de Schneider, pueden utilizarlo ese mismo sin problema. Yo en mi caso, bueno, tengo un acceso acá para personal de Schneider, así que doy clic directamente ahí y accedo al software, ¿ok? Vamos a esperar un instante a que cargue, ¿sí? Y ahí estoy directamente en el software ya listo para empezar. En este caso, bueno, yo puedo grabar mis proyectos y tenerlos acá. Yo voy a empezar uno nuevo, ¿sí? Cuando empiezo uno nuevo, obviamente proyecto nuevo, no hay que hacer mucho, sino directamente poner OK acá y ya estoy listo para empezar. Fíjense que el software se maneja en realidad por las 7 solapas que yo tengo acá arriba. A medida que yo vaya avanzando, en este caso acá me pide el tipo de proyecto que yo voy a tener, qué tipo de tablero voy a tener, las temperaturas, ¿sí? Acuérdense que yo le dije, bueno, qué temperatura quiero adentro y qué temperatura voy a tener afuera. Acá voy a tener que poner todos los productos que hay adentro de ese tablero, o sea, qué potencia voy a disipar, voy a necesitar disipar dentro de ese tablero y luego me va a empezar a dar las soluciones, ¿ok? Pero vamos a ir recorriendo una a una, así podemos ver cómo funciona. Bueno, lo que primero me pregunta es, bueno, ¿qué tipo de atmósfera es donde vamos a instalar el tablero? Si es una atmósfera explosiva o no explosiva. Si vamos a instalar el tablero en interior o exterior, ¿sí? El tipo de lugar en donde va a estar instalado el tablero, un tipo de oficina, digamos, con ambiente controlado o en un ambiente industrial. ¿Cuál es la tensión? ¿Sí? Y la frecuencia. Y acá ustedes pueden ponerlo o no ponerlo, pero todos los datos de a quién le van a entregar ese tablero, el nombre del proyecto, quién lo está haciendo, el tipo de proyecto, en dónde se va a instalar ese tablero. Bueno, esto aparece automático, qué días se hace el cálculo. Entonces, bueno, validamos y avanzamos. Ahí ya seleccionamos todos los datos del tablero. Bueno, ¿qué es lo que nos pide primero? Bueno, ¿dónde vas a instalar el tablero? ¿Va a estar accesible por todos los lados? ¿Va a estar puesto contra una pared? ¿Va a estar puesto en una esquina al final? ¿Va a estar puesto en L? ¿Va a estar puesto en U? Bueno, supongamos que lo más estándar suele ser esto, no siempre, pero lo más estándar suele ser que el tablero está apoyado eh, dentro de una pared, ¿ok? Y después nos tenemos que definir cuál es el tablero. Si es un tablero Schneider, ¿sí? Mucho más fácil, directamente lo vamos a elegir. O podemos decirle, bueno, no, mira, la verdad que la solución, en realidad que yo les comenté hasta el momento, la solución de climatización o ClimaSys, está disponible para cualquier tipo de tablero, no tiene por qué ser Schneider. Entonces, bueno, otro tipo de tablero. Bueno, cuando yo veo otro tipo de tablero, me dice, bueno, decime qué dimensiones tiene, altura, supongamos 2000 milímetros, de ancho, no sé, 3 metros, un tablero grande, de profundidad 600 milímetros, ¿ok? Y me dice, bueno, ¿de qué material es? ¿Es de chap, es de metal,
de poliéster, de aluminio o de inoxidable. Bueno, de metal. Agrego el tablero, ¿sí? Ahí me agrego el tablero, ¿ok? Me hace un pequeño dibujo y valido y sigo con la selección. Bueno, estamos hablando de temperaturas ahora, ¿no? Me dice, ¿lo querés en centígrados o lo querés en Fahrenheit? Bueno, vamos a centígrados. ¿Cuál es la temperatura máxima que se espera afuera del tablero? 30 grados. ¿Cuál es la temperatura mínima que se espera dentro del tablero? 10 grados. ¿Qué temperatura? Esto obviamente ustedes lo pueden modificar, ¿eh? Yo qué sé, voy a poner este tablero en un lugar donde no hay climatización y me dice, bueno, mira, la temperatura máxima que se espera afuera es de 50 grados, por ejemplo. No sé, ¿ok? ¿Qué humedad? ¿Sí? Y a qué altura sobre el nivel del mar. Esto es importante por el tipo de ventilación que tengo. ¿Y qué temperatura quiero yo dentro del tablero? Entre 10 y 35, o puedo decirle, bueno, no, mira, quiero entre 20 y 35, vamos a cerrárselo un poquito, ¿sí? Entonces, acá lo que me pregunta es, ¿qué temperatura va a haber afuera? ¿Qué humedad? ¿Y qué temperatura quiero adentro? Valido y sigo. Bueno, ahora me dice, vamos, decime qué es lo que hay adentro de ese tablero para saber cuál es la potencia que necesito disipar, ¿ok? Bueno, acá me da dos opciones. Yo puedo elegir material por material, dependiendo de lo que tenga dentro de ese tablero, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo decir, bueno, tiene un eh, breaker, ¿sí? De 63 amperes, de 125, este en caso tripolar, yo puedo decir acá, bueno, de 125 amperes tripolar tengo, no sé, 10 interruptores. Fíjense que en este caso, acá estamos hablando de interruptores Schneider, entonces ya me pone la potencia. Y si yo pongo 10 acá, fíjense que potencia disipada cuando yo aprieto Enter, ¿sí? Tengo que grabar los cambios, pero lo que va a hacer el programa acá es hacer 10 por 27, o sea, 270 watts, ¿ok? Eh, Fíjense que cuando yo pongo Save, ya me puso, bueno, 216 por el tipo de breaker que elegí. ¿Ok? Por el coeficiente de simultaneidad. ¿Ok? Yo pusiese acá 100%, ¿sí? 100%, pongo save nuevamente. Ahí está, 270. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo 5 breakers de 10, perdón, de 125. Después, ¿qué más tengo? Bueno, tengo variadores de velocidad en 380. eh, eh, a ver, ¿de qué potencia? Y bueno, tengo de, no sé, 22 kilowatts. Fíjense que ya aparece la potencia, 717. Bueno, yo no sé, tengamos dos de estos. Save change y ya suma la potencia. Y después tengo, no sé, vamos a poner interruptores, a ver si tengo interruptores en aire. Acá está, interruptores de 3200 amperes, por ejemplo, tengo dos, no sé, guardo los cambios. En este caso, 2962 watts. Si ustedes tienen algún producto o ya, digamos, hicieron la cuenta y saben cuál es la potencia, hacen clic acá, Known Power, o sea, conozco la potencia, y vengo acá y directamente la escribo, ¿sí? 2962, ¿ok? Y valido la solución y continúo. El software, fíjense que me habilitó todas estas opciones. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice, mira, sin una solución térmica, ¿sí? Vos dentro del tablero vas a tener más de 55 grados, ¿sí? De hecho, vas a tener 71 grados, ¿ok? Entonces, me da si alguna de estas opciones no cumpliría con bajar la temperatura a 35 que yo le pedí, no me las pone, ¿ok? Yo acá me está diciendo, bueno, elegí qué opción querés. Bueno, puedo elegir la de ventilador, ¿sí? Y validarla. Vamos a avanzar. Acá me dice, bueno, ¿qué ventilador querés? ¿Sí? Un ventilador estándar o la solución electrónica que yo les mostré, el ClimaSys Smart, el ClimaSys inteligente, en donde voy a poder ver indicado si hay algún problema con los filtros, si hay un problema con el, con el ventilador o quiero la solución estándar, ¿ok?
Bueno, acá me dice, bueno, qué filtro quiero, qué grado de protección IP quiero, qué color quiero del ventilador, qué coeficiente de seguridad quiero tomar, o sea, para que me sobre lo que es la ventilación, ¿ok? Y qué tipo de termostato quiero, si quiero el electrónico o quiero el de bimetal, por ejemplo, ¿ok? Dejemos el electrónico. Vamos a ir, validar y seguir. Entonces, fíjense que acá ya me dio primero la solución. Me dice, bueno, vas a necesitar 3 ventiladores, 3 grillas y un termostato electrónico. Acá te dice, bueno, todo cuál es la performance de ese sistema, el porcentaje de reserva que te está quedando, 2,7%, ¿sí? Eh, en particular, los ventiladores y las rejillas que me está recomendando, me dice, bueno, entran o en las puertas o en los costados, no entran en la parte de atrás o en el techo. Las características de los ventiladores, ¿ok? Y acá sí seguimos bajando. Acá está la característica del ventilador y los datos, ¿sí? 230 volts, 50 Hz y P54, ¿ok? Bien, habiendo dicho esto, puedo decir, bueno, mira, ¿qué pasa? En este caso me recomendó 3 y 3, ¿no? ¿Qué pasa si yo aumento la dimensión del... Esta es la solución que me calculó con lo que yo le pedí, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si yo aumento o reduzco el tamaño del tablero? ¿Eso cambia? A ver, no sé, aumentemos. Si yo aumento, ¿ok? Ah, no, este ya es el reporte, no tengo que tocar cálculo de nuevo. Espérenme un segundo. Cálculos. Bueno, acá me muestra, por ejemplo, la potencia disipada. Ahí está. Bien, acá puedo cambiar. Dice, bueno, ¿qué pasa si vos, en vez de 2 metros por 3 metros de ancho por 600, lo haces de 3010? Bueno, tengo un poquitito más de reserva, pero la cantidad de productos es la misma. Si le aumento 3020, bueno, la misma cantidad de productos, pero lo que va cambiando en este caso es mayor reserva, ¿ok? Eh, bueno, ¿cómo va a distribuir los elementos dentro del tablero? ¿Sí? Puedo cambiar, ¿ok? Una vez que seleccioné la opción que quiero, recalculo el proyecto, me dice, mire que va a recalcular el proyecto, ¿quiere continuar? Sí. Valido la opción y me entrega un reporte, un informe, ¿sí? Lo que yo les decía antes, que en donde están todos los datos que yo le puse al principio, cuál es el tamaño del tablero, cuáles son todas las temperaturas que yo seleccioné, ¿ok? Seguimos, la siguiente hoja. Eh, bueno, miren, si no ponen ninguna solución térmica van a tener 71,17 grados dentro del tablero. ¿Cuál es la potencia que se necesita disipar? Bueno, todos los datos hasta como hizo los cálculos, hasta que acá está la solución que propone, cuál es la ventilación, cuál es el grado, el porcentaje de reserva que me está quedando. Acá aparecen, bueno, los números de parte de los componentes, 3 ventiladores, 3 grillas, un termostato electrónico. Y por último, bueno, todas las características técnicas de de esos ventiladores y me dicen que entran perfectamente esos tres ventiladores dentro dentro del tablero. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna consulta. Digo, tenemos una consulta en el chat Dale. del señor Luis Jara, que Bueno, dice, ¿a qué te refieres con la desclasificación de los productos aparte de la reducción de la vida útil? por ejemplo, en los interruptores termomagnéticos, ¿sí? Los que son bimetálicos, como yo comenté durante la presentación, están preparados para funcionar entre 10 y 35 grados. ¿Ok? Cuando la temperatura es mayor a 35 grados, hagamos un ejemplo para ser más claro. Tengo un interruptor termomagnético, una térmica de 2 por 10 amperes, ¿sí? Si ese 2 por 10 amperes lo pongo en un lugar donde hay, vamos a exagerar, ¿no?
70 grados, ¿sí? La protección ya no es en 10 amperes. La protección es en, no sé, están las curvas, ¿no? Cada fabricante te entrega las curvas, pero la protección se va a, por decirte algo, 8 amperes, ¿ok? A ver, vos me puedes llegar a decir, ¿eso es bueno o es malo? Mira, no es ni bueno ni malo. En este caso, en el aumento de temperatura, lo que hace es que el umbral de protección baje, ¿sí? Vos protegías a 10 y ahora protegés a 8, ¿ok? Eh, ¿Hay problema? Y no, porque la carga realmente va a estar protegida. Pero si vos realmente necesitabas 10 amperes, la termomagnética te va a actuar, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con desclasificación. La protección, no sé, si vos ves, por ejemplo, cualquier tipo de fabricante, hablo de Schneider porque es el que conozco, en Schneider cada termométrica tiene su curva de desclasificación. Entonces, si vos la utilizas entre 10 a 35 grados y la térmica es de 2 por 10, no hay problema. Pero si vos la usas a más de 35, en vez de 10 amperes, protege a menos, ¿ok? Y si vos la usás a menos de 10 grados, protege a más, lo cual ya es un problema, porque si vos el cable lo tenés dimensionado para 10 amperes, la termométrica va a permitir que circule más corriente y vas a tener un problema en el cable, ¿ok? ¿Se entiende? A eso se refiere con desclasificar, ¿sí? No van a proteger a la corriente para la que están especificados cada interruptor, ¿ok? Bueno, Javi, ahí llegó una consulta más. Sí. Nos consultan si requiere algún tipo de mantenimiento cada sistema de climatización. Sí, a ver, obviamente cuando hablamos de aire acondicionado, empecemos de arriba para abajo. De aire acondicionado requiere el tipo de mantenimiento que requiere un aire acondicionado de una casa, digamos, ¿no? O sea, la limpieza de filtros, cada cierto tiempo, viene obviamente todo viene estipulado en el catálogo, en el manual del equipo, la limpieza de los filtros, la revisión de la presión del gas, digamos, bueno, todo lo que requiere un aire acondicionado estándar. En el caso de los ventiladores es un poquitito más fácil porque cualquier persona, digamos, puede ir, verificar que esté funcionando, que los filtros estén limpios y correctos, y obviamente también en el manual de instalación vamos a encontrar una guía de cada tanto hay que limpiar los filtros. Obviamente eso va a depender del lugar en donde esté colocado, de la polución que haya, del polvo que haya. Y en el caso de que tengamos el sistema inteligente, bueno, ahí es un poco más simple porque ya con los LEDs de indicación, sin necesidad de hacer ningún desarme ni tocar el equipamiento, ya podemos ver los LEDs y podemos saber en qué estado está el equipamiento. De mi parte, nuevamente, muchas gracias por participar, por conectarse, por acompañarnos. Y bueno, los esperamos la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.